Bueno, muchas gracias. Yo había pedido a mi amigo del carril que hiciera unas presentaciones breves. Nos han quitado un poco de tiempo, pero tratemos de estructurar un diálogo que consistirá en dos exposiciones breves de cada uno de nosotros, entre 15 y 20 minutos, y luego iniciaremos un diálogo con Eduardo, que reinicia, por otro lado, una muy vieja y cálida amistad y la misma preocupación sobre los mismos periodos históricos y las mismas inquietudes. Y desde luego nos está escuchando en este momento Ezequiel Gallo, que preside la Comisión de Cultura de esta casa, con quien también he tenido la dicha enorme de escribir varios libros sobre Roca y el periodo que le tocó protagonizar a Roca. Yo voy a comenzar esta introducción citando dos cartas. La ventaja que tiene el siglo XIX es que se escribían cartas en papel y las cartas perduran. No sé qué pasará con las cartas escritas en correo electrónico. La primera es del año 1877 y la segunda es del 3, no del 2, del 3 de abril de 1880. Ubíquense ustedes, 1877, Roca todavía no es el gran conquistador del desierto, pero es una figura de mucho peso en la política argentina, sobre todo después de su gran victoria en la batalla de Santa Rosa, con motivo de la sublevación a que dio origen la sucesión de Sarmiento a Nicolás Avellaneda, y que un antiguo y queridísimo miembro de esta casa, Eduardo Madero, dio a conocer, Fernando Madero dio a conocer en un artículo muy importante sobre precisamente la batalla de Santa Rosa. ¿Qué le dice Roca a Juárez Celman, que será una pieza fundamental en el ascenso de Roca al poder? Dejemos al tiempo resolver las cosas que cuando se presentan de una manera tan rara como ahora, es tortura meterse a profetizar. Esta es la primera imagen de Roca que quisiera que retengamos esta tarde, ¿no? El hombre atento a la evolución pausada de las cosas, como hemos procurado discernir. Cito a Ezequiel Gallo en segundo lugar, en una antología que escribimos con Ezequiel sobre el periodo que va de 1880 a 1910, Roca es el prototipo del liberal evolucionista. En ese sentido, concilia muy bien la tradición liberal y la tradición conservadora tan importante en aquella época. Pero ustedes saben que Borges decía que un hombre es muchos hombres. Y este no es el único Roca que conviene retener aquí. La carta del 3 de abril del 80, estamos en vísperas de combates muy sangrientos, a que dio lugar la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida a Dardo Rocha, dice así: ¿cuál será el desenlace de este drama? Creo firmemente que la guerra caiga la responsabilidad de la condenación de la historia sobre quienes la tengan. Ya que lo quieren así, sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez para siempre esa nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios a costa de la sangre y sudor de muchas generaciones, ¿no? Si tuviera que cometer el anacronismo de volver a la historia del siglo XX, yo diría que este es un mensaje bien churchilliano, ¿no? Por Winston Churchill, ¿no? Es decir, que aquí ustedes tienen al otro Roca, que no es el negociador, pausado y evolucionista, es el hombre que busca transacciones, que procura que la gente se entienda, sino tenemos aquí el Roca que dirime, con el monopolio de la fuerza que detentó en ese momento, porque controlaban el Ejército Nacional frente a la sublevación de Buenos Aires, un conflicto de larga data, que venía prácticamente de los orígenes mismos de nuestra
nacionalidad. Entonces, un hombre es muchos hombres, ¿eh? Roca, el conquistador del desierto, Roca, el conquistador de Buenos Aires, Roca, el general victorioso de Santa Rosa, por un lado, Roca, el hombre de la conciliación, de la negociación, capaz de montar uno de los regímenes políticos más perdurables de la Argentina de aquel entonces, lo que yo he llamado en un libro el orden conservador. Pero no solo Roca es el conquistador y el negociador. Roca es un hombre que domina la política argentina prácticamente desde los prolegómenos de la federalización de Buenos Aires hasta que el vicepresidente Figueroa Alcorta, en ejercicio de la presidencia, allá por el año 1907-1908, rompe con la gran coalición roquista que se había mantenido sobre todo a través de las provincias del interior y lleva a Roca al ocaso. Son muchos años de predominio, muchísimos años de predominio, en los cuales Roca va a asistir a una de las transformaciones más espectaculares por las cuales ha atravesado la Argentina. El Roca del año 1877 es el Roca de un país que todavía marchaba al ritmo de la caballería y de la carreta. El Roca que se va a despedir de esta vida, estamos recordando el centenario de su muerte en 1914, despide a un país moderno, cruzado por vías férreas, con altos niveles de educación y con procesos inmigratorios de tanta importancia que en relación a la inmigración per cápita, es decir, habitantes nativos e inmigrantes que llegaban al país, superaban a los Estados Unidos. Es decir, rara vez, y retengan esto, rara vez el ciclo vital de una persona coincide con un ciclo vital de ascenso histórico, como el que le tocó vivir a la Argentina en aquella época. Como todo ciclo de ascenso histórico, no es un ciclo para prender luces. La historia siempre la ha definido como un claroscuro. Y este ciclo es un ciclo de luces y sombras. ¿Por qué lo es? Porque la Argentina de aquel entonces, sobre todo la Argentina posterior a 1853, recordó a Salvador María del Carril, vicepresidente de Urquiza, nuestro coordinador, sobre todo después de 1853, la Argentina tuvo que enfrentar tres problemas simultáneos de carácter histórico que en general en los países europeos y aún en los países de América del Norte no hubo que realizar simultáneamente. ¿Cuáles son estos tres problemas simultáneos? Que tienen mucho que ver con la Argentina imaginada, de la generación de 1837, donde obviamente se destacan Alberdi y Sarmiento. Primero, la Argentina tenía que constituir un Estado. Estado, como dice el manual de estilo del diario La Nación, escrito con E mayúscula, un Estado. Hacer un Estado no es, en la perspectiva del siglo XIX, una tarea benigna. Es una tarea muy dura, durísima, porque el Estado significa, ante todo, consolidar un territorio. El Estado evoca fronteras, el Estado evoca límites. Y Roca es uno de los fundadores del territorio argentino. Me pregunto qué hubiese sido de la Patagonia sin la campaña del desierto. Y me pregunto qué hubiese sido del norte, de lo que entonces era también terra incógnita, allá al norte del Chaco, lo que ahora es Formosa, etcétera, etcétera. El territorio. Pero el territorio es simplemente el continente para un contenido mucho más complicado, que es edificar el monopolio legítimo de la fuerza pública.
la gran tradición jovesiana desde el punto de vista teórico que culmina en el siglo XX, a comienzos del siglo XX con Max Weber, ¿verdad? Y en ese sentido a Roca se lo puede ver claramente como un fundador del Estado argentino. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más serios que tenemos en la Argentina, y que lo padecimos después en el siglo XX, es la demora que tiene la Argentina en constituir el Estado. Siempre lo hemos subrayado esto con Ezequiel. La constitución del Estado argentino, no la constitución escrita, la constitución real del Estado argentino, nos demandó 70 años de guerras intestinas. A veces se apagaban, pero siempre renacían con una fuerza tremenda. Y no hay que olvidarse que el 80 es la última guerra intestina en la consolidación del Estado argentino, cosa que vio muy bien Alberdi en su último libro, titulado La República Argentina Consolidada en 1880, con Buenos Aires como capital. Primer punto que tuvo que afrontar el argentino, primer problema. El segundo problema es apasionante porque se trató no de constituir cualquier Estado, no se trató de constituir un Estado despótico, tampoco se trató de constituir un Estado monárquico, con que Brasil había tenido mucho éxito y muy temprano en ese momento. Se trató de constituir un Estado con un régimen republicano. En ese sentido, todos ellos, y Roca incluida, abrazaron con fervor el gran propósito de la Constitución Nacional. La nación argentina adopta para su gobierno la forma republicana representativa federal. Constituir ese tipo de Estado demandaba un régimen político. Un régimen político según el cual habría que designar a las autoridades a cargo de ese Estado. Y en ese sentido, Roca fue el gran artífice del federalismo argentino de aquella época, visto con una óptica pacífica. Durante las dos presidencias de Roca, entre el 80 y el 86, y el 98 y el 4, hubo el menor ritmo de intervenciones federales en las provincias de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Quiere decir que en esta perspectiva federal, Roca aparece como el gran artífice, como el negociador. Y es interesante porque la caricatura de la época, que mostraba la intensa libertad de prensa que había en la Argentina en aquella época, nunca lo muestran como un león, que era la figura típica del conquistador en política. Y en el siglo XX hubo personajes bastante siniestros que adaptaron y abrazaron con entusiasmo la figura del león, como el señor Mussolini. No, 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 la caricatura lo pintaba como un zorro, capaz de meter zancadillas, capaz de enredar, capaz de buscar por medios pacíficos y negociadores los fines políticos que se